Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los autónomos empresariales. Y sí, amigos, dentro de los autónomos tenemos esta figura del autónomo empresarial. Es una parte más de los autónomos. Como sabéis, los autónomos, figura jurídica para poner en marcha una actividad económica sin personalidad jurídica propia, con ese problema de la responsabilidad ante las pérdidas de la actividad, que bueno, pues serán directamente responsabilidad de la persona que las ejerce con su patrimonio presente y futuro. Eso es un autónomo, y dentro de los autónomos tenemos todos esos pequeños negocios que estarían dentro de esta figura de los autónomos empresariales. ¿Y qué es un autónomo empresarial? Bueno, pues un autónomo empresarial es el autónomo cuya actividad está dentro de ese apartado de actividades empresariales dentro del listado de epígrafes del IAE. Como principal diferencia con los autónomos profesionales, de los que ya hablamos, por aquí os dejo un vídeo donde hablamos de los autónomos profesionales, los autónomos empresariales no tienen que retener en las facturas. No tienen que emitir en esas facturas esa retención del 15, del 7%, no tienen que emitirlo, sino que directamente hacen una liquidación trimestral a través de dos posibles modelos, el modelo 130 y el modelo 131, liquidan trimestralmente ese IRPF o ese porcentaje del IRPF que les toca retener. Estaríamos hablando del modelo 130 para todos esos autónomos empresariales que estén en estimación directa, simplificada o no simplificada, y estaríamos hablando de ese modelo 131 para los autónomos que estén en estimación objetiva o los conocidos como los famosos módulos. También habréis oído el término de trabajador autónomo. Bueno, el trabajador autónomo estaríamos hablando, por un lado, de los autónomos empresariales, que ya los hemos definido, los que están dentro de esos epígrafes empresariales del IAE, pero también dentro de esa figura del trabajador autónomo tendríamos los autónomos artistas y deportistas, que se incluyen en ese grupo especial del impuesto de actividades económicas. Estaríamos hablando de los artistas, estaríamos hablando de los deportistas y de las actividades taurinas. Así que debemos saber que el trabajador autónomo engloba al autónomo empresarial, pero también a ese autónomo artista, deportista o con actividades taurinas. ¿Y qué otros tipos de autónomos hay? Bueno, estamos hablando que en España hay cerca de 3.200.000 autónomos que ya son autónomos. Son la figura o la forma jurídica más extendida para desarrollar una actividad económica. Después vendrían las sociedades limitadas, y dentro de ese grupo de autónomos tendríamos los siguientes autónomos. Además de los que hemos hablado hoy, esos trabajadores autónomos donde estarían los autónomos empresariales y los autónomos artistas, deportistas y con actividades taurinas, estaríamos hablando de los autónomos profesionales. Por aquí os dejaba un vídeo, autónomos profesionales que fundamentalmente tienen su actividad englobada en los epígrafes profesionales del IAE. Como característica, bueno, pueden tener la obligación de estar colegiados o no, y bueno, pues tienen que retener en cada factura que hacen a su cliente empresa o cliente autónomo. Cuando ellos facturen a particulares no tienen que retener, y si al final esa retención se produce en el 70% de su facturación, no tendrán que presentar de manera trimestral el modelo 130 o 131. Si sí tienen más facturas, más del 70% de los ingresos sin retención, también estarán obligados a presentar ese 130 o 131. También tenemos los autónomos societarios, que son autónomos que, bueno, por su situación accionarial dentro de la empresa y por sus funciones de administración o de gerencia, se ven obligados a darse de alta en el RETA como autónomos. Esos serían los autónomos societarios. También tenemos los autónomos TRADE o económicamente dependientes. Son aquellos autónomos que, bueno, pues trabajan más del 75% con un único cliente, y para esos autónomos pues hay una serie de obligaciones, como registrar un contrato TRADE en el SEPE, donde, bueno, pues se van a regular esas condiciones laborales, pseudolaborales, que se van a tener con esa empresa para la que se trabaja
fundamentalmente. Aquí es donde viene toda esa polémica de los falsos autónomos, pero en principio es una figura regulada, el autónomo trade, que si hacemos las cosas bien y al final presentamos ese contrato como lo tenemos que presentar y bueno, pues se dan las circunstancias que se tienen que dar, estaremos cumpliendo con la ley y seremos un autónomo trade. Ya os digo, más del 75% facturado a un único cliente. Autónomos colaboradores o familiares. Estaríamos hablando de esos autónomos que colaboran en un negocio de un autónomo principal, que son familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y bueno, pues que realizan una función dentro de esos negocios y reciben un sueldo. Bueno, pues esos serían los autónomos colaboradores. Están obligados a darse de alta en el RETA. Esa cuota a la seguridad social corre por cuenta del autónomo principal y luego reciben su nómina como cualquier trabajador, sin derecho a desempleo, una serie de... Bueno, porque al final son autónomos, van a recibir esa nómina y, bueno, pues ya las retenciones las realizan o el pago del IRPF lo realizan en la declaración de la renta. No presentan modelos trimestrales. Y por último, tenemos los autónomos agrarios, que son esos autónomos que tienen explotaciones agrícolas, se dedican a la agricultura y, bueno, pues además tienen la peculiaridad de que no cotizan en el RETA, cotizan en el SETA, que es, bueno, pues ese RETA especial para las actividades agrícolas. Y sí, tú que estás viendo este vídeo es que te estás planteando ser autónomo empresarial, profesional. Bueno, estás en ello, estás viendo a ver qué forma jurídica es la que más te interesa para tu negocio. Bueno, pues lo que más te interesa, suscribirte a este canal. Darle a suscripción, importante, campanita, todas las notificaciones, porque así no te perderás ningún vídeo. Es que de repente igual hablamos de una forma que te interesa, te pierdes el vídeo y no puedes elegir esa mejor opción para tu negocio. Así que todas las notificaciones, por favor, aceptadas. Y si ya eres un pata negra de este canal, si ya estás suscrito, pues ya sabes, comenta, comparte, ayúdanos a hacer crecer esta comunidad, que tenemos que llegar a ser 1 millón de emprendedores en esta comunidad, porque tenemos que conseguir hacer crecer, bueno, pues todo ese tejido empresarial con gente, con empresas que de verdad sean capaces de generar riqueza. Mil gracias. Y tú, antes de irte, suscríbete. Gracias. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un autónomo empresarial y un autónomo profesional? Bueno, la diferencia fundamental está en su propio nacimiento. Cuando se da de alta un autónomo, elige un epígrafe. Si ese epígrafe está dentro de las actividades profesionales, será un autónomo profesional. Si está dentro de las actividades empresariales, pues será un autónomo empresarial. Es verdad que hay ciertas actividades que nos permiten elegir entre una actividad u otra. Y en un epígrafe en una de esas categorías o en la otra. Y ahí es donde tenemos que entender muy bien cuáles son las diferencias para poder tomar la mejor decisión. Vamos con las diferencias fundamentales. El autónomo empresarial siempre cotizará en el RETA. Sin embargo, el autónomo profesional puede, en ciertas circunstancias, no cotizar en el RETA y cotizar en las mutualidades propias del colegio profesional en el que tienen que estar afiliados. Bueno, pues esa es una diferencia importante. Segunda diferencia, estamos hablando que el autónomo empresarial no va a retener en las facturas. Se producirá una retención trimestralmente, bien con el modelo 130, estimación directa, o bien con el 131, estimación objetiva o módulos. Sin embargo, el autónomo profesional tendrá que retener en las facturas, si está al principio de su actividad, retendrá un 7%, pero si no, tendrá que retener un 15% de la facturación en cada factura que haga. Debemos saber que si ese autónomo profesional está facturando menos del 70% con retención, además tendrá que presentar también el modelo 130 o el modelo 131. También debemos saber que el autónomo empresarial no está obligado, como sí lo está el autónomo profesional, a llevar ese libro de provisión de fondos o de suplidos. ¿Y cómo factura un autónomo empresarial? Bueno, pues un autónomo empresarial factura como cualquier otra forma jurídica que no sea un autónomo profesional, sino que el autónomo empresarial genera sus facturas. Eso sí, como autónomo debemos saber que los datos de la factura serán los datos propios del autónomo, estará facturando con su nombre, con su DNI, con su dirección de actividad
y bueno, no aplicará retención en las facturas. Como hemos dicho, después, cada 3 meses, todas esas facturas sí que contribuirán a calcular ese porcentaje, en este caso el 20% de retención que tendrán que ingresar en Hacienda a través del modelo 130 o 131. Si tienen obligación de IVA, con el IVA y pues con cualquier otra especialidad que tengan que añadir en las facturas. Obligaciones fiscales del autónomo empresarial. Bueno, pues ya hemos comentado, la fundamental cada 3 meses tiene que ver con el IRPF. Estaremos hablando de que tienen que retener un 20% de su, y esto es importante, de su resultado neto. No estamos hablando de la facturación, estamos hablando de la diferencia entre ingresos y gastos deducibles. Bueno, pues a esa diferencia se le aplica un 20% y esa cantidad es la que se declara en el 130 para después ingresarla en Hacienda. Y bueno, pues cuando llegue la declaración de la renta, contando con esas retenciones que ya se han hecho, se calculará si esa declaración de la renta sale a pagar o a devolver. También tenemos los autónomos empresariales que están en módulos, que utilizan el modelo 131, que pues hay una fórmula dependiendo del negocio para calcular una especie de tarifa plana que se va a pagar por esa actividad, una tarifa que va a depender de una regla de negocio, dependiendo si tenemos un obrador, pues la potencia del horno, el número de mesas, depende de cada actividad, hay un cálculo para saber cuál es ese módulo. Después, obligación de aplicar el IVA. Si no tenemos una actividad exenta de IVA, pues tendremos que aplicar el IVA correspondiente a el producto que estamos vendiendo o al servicio que estamos ofreciendo. Dependiendo de dónde esté englobado ese producto o ese servicio, pues será un tipo de IVA u otro. Con lo que trimestralmente o mensualmente, depende de nuestra obligación, tendremos que estar declarando en el modelo 303 ese IVA, que será la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado. Además, como autónomo empresarial, pues podemos tener otra serie de obligaciones. Imaginemos que tenemos contratados empleados, pues a esos empleados seguramente les estamos reteniendo un IRPF, o trabajamos con otros autónomos profesionales o empresariales que nos van a generar una factura. Si son profesionales, si son autónomos profesionales, esa factura va a tener retención, con lo que nos vamos a tener que encargar también de declarar esa retención. Todo eso lo haremos en el modelo 111. Pero también puede pasar que tengamos un local, una oficina alquilada para nuestra actividad. Bueno, pues en la mayoría de los casos esa oficina, ese local, tendrá una retención de IRPF que también tenemos que declarar, en este caso, en el modelo 115. Así que como autónomo empresarial tendremos fundamentalmente, vamos a depender en esas obligaciones de cuál sea nuestra actividad. En principio será esa retención del IRPF por nuestra propia actividad, estará ese IVA y después puede estar ese 111 para retención de trabajadores y otros profesionales y ese 115 de retención en el alquiler. ¿Puede haber otros impuestos? Puede haber. Depende de nuestra actividad. Cotización a la Seguridad Social del autónomo empresarial. Bueno, pues el autónomo empresarial va a cotizar siempre en el RETA. No pasa como con los autónomos profesionales que pueden no cotizar en el RETA en algunos casos y hacerlo a través de las mutuas de sus colegios profesionales. Aquí siempre van a tener que estar cotizando en el RETA. Hasta ahora, pues cotizaban en función de su elección de esa base de cotización. Normalmente, la gran mayoría de los autónomos elegía la mínima para ir viendo pues cómo iba el negocio. Ahora, a partir de 2023, entra en funcionamiento la cotización por ingresos reales, que ya sabéis que de ingresos no tiene nada y de reales tampoco. Estamos hablando de una serie de tramos y estamos hablando del rendimiento neto y no de los ingresos. Pero, ya sabemos que tendremos que elegir según el rendimiento de nuestra actividad, pues tendremos que elegir dentro de un tramo determinado en el que estemos englobados si queremos cotizar por la cantidad mínima, por la máxima y pues cuál es esa cuota que nos va a salir a pagar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante conocer cómo son los autónomos empresariales. Acuérdate que cuando hablamos de autónomo empresarial estamos hablando de trabajador autónomo y pues su gran diferencia con los autónomos profesionales y la diferencia con el resto de autónomos que tenemos en nuestro país. Todos sumados, más de 3.200.000
autónomos. Te voy a pedir algo que es fundamental y es que te suscribas a este canal, que le des a en la cabeza, que aceptes las notificaciones, porque bueno, pues poco a poco irás conociendo absolutamente todo lo necesario para ser autónomo o para poner en marcha un negocio. Y si lo que quieres es seguir informado de todas estas cosas, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.